Estén escritos en el libro de la vida. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15. No sé si usted sabía, hermano, de que este es el versículo más triste de toda la Biblia. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, hermano. Es el versículo más triste que podemos encontrar, y es el versículo que nos habla del final, hermano, del alma del ser humano cuando pierde totalmente la salvación. Capítulo 20, verso 15, ¿todos lo hallaron? Del Apocalipsis, y leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Y y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar a nuestro Dios. Buen Dios y Padre eterno, Señor amado, te damos todo honor, toda gloria, honra, adoración y alabanza. Padre, te pedimos, Señor, que tomes el control de esta palabra. Usa la palabra, habla nuestras vidas conforme a la necesidad que haya en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Dios, por lo cual que seas tú ministrando y hablando a través de esta palabra. Usa tu palabra y háblanos conforme a la necesidad, Señor. Obra, glorifícate, Dios de poder. Toma el control, Señor amado. Oh, te pedimos que abras el entendimiento, Padre. Mira a cada persona que está allá en su casa, trabajo, Señor, a través de las redes sociales. Padre, te pido para que esta palabra llegue, penetre a sus corazones, a sus vidas, Señor amado. Oh, tú conoces la necesidad que hay en estos últimos tiempos, Dios mío. Te pido, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada como ríos de agua de vida. Llévate toda ceguera espiritual, sueño, pereza, cansancio, aún todo frío físico y espiritual, Padre amado. Avergüenza toda obra de las tinieblas, Señor. Oh, glorifícate en cada vida, en cada corazón, Dios amado. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea penetrando hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Que tu palabra discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar y exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén. Vamos hoy a hablar bajo el título, hermano, la condenación eterna. Amén. La condenación eterna. Y vamos a mirar qué es la condenación eterna a través de la palabra del Señor. Hemos escuchado mucho la palabra condenación y se utiliza mucho, de hecho, en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a mirar hoy acerca de qué es la condenación eterna. Porque tenemos quizá muchas veces algo de conocimiento, pero qué bueno mirar a través de la escritura cuándo se va a dar la condenación eterna. ¿Qué es la condenación eterna? Para poder entender qué es la condenación eterna, hay que saber qué es la salvación. Y la salvación es una transformación efectuada en el alma. Eso es la salvación. Una transformación efectuada en el alma. Entonces, cuando una persona es salva, es porque la persona ha sido transformada. ¿Y de qué nos habla esa transformación? Nos habla de un cambio. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al hablar de que nueva criatura es, nos está hablando de una transformación. Me está hablando de una transformación, de que la persona para poder ser salva necesita ser transformada. Pero ahora hay otra pregunta.
¿Transformada en qué? ¿Por quién y para qué? Porque tiene que haber una pregunta. ¿Para qué es la salvación? ¿Por qué es la salvación? ¿Y para quién es la salvación? ¿Qué es la salvación en sí que me puede a mí librar de la condenación eterna? La salvación vino al mundo mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuchen lo que le voy a decir en esta hora. El principio de la soterología, y la palabra soterología es la palabra que nos habla acerca del poder de la salvación. Es la doctrina de la salvación. La soterología habla de la doctrina de la salvación. Y el principio de la soterología habla de que Dios es el único soberano que puede salvar un alma a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso me habla a mí la soterología. Y eso me habla a mí el principio de la soterología, de que el único soberano que puede salvar un alma, perdonar un pecado, se llama Jesucristo de Nazaret. De que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Muchos dicen, yo ya conozco la historia, ya sé, la Biblia lo habla, pero hermano, la pregunta es, hemos oído la historia, pero ¿sabemos verdaderamente qué significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Número 1. Número 2. ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? Número 3. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Número 4. ¿Qué tiene que ver su derramamiento de sangre para que yo pueda o pudiese ser salvo? Entonces, cuando no entendemos el principio de la salvación, cuando desconocemos por qué somos salvos, cuando desconocemos por qué de tal manera amó Dios al mundo para enviar a su Hijo unigénito, es cuando el ser humano menosprecia, desprecia o echa a un lado la salvación de su alma. Y por eso muchos tienen puesta su mirada en dioses diferentes. Por eso Siddhartha, el Buda, como otros, adoran a cualquier cantidad de dioses, como los griegos en el Panteón. Cuando Pablo fue a Atenas y vio la ciudad inundada de idolatría, y Pablo entra al templo, y cuando dice la Biblia que encontró una inscripción que decía al Dios no conocido, cuando Pablo ve esa inscripción que dice al Dios no conocido, le dice a los atenienses, es acerca de este Dios que yo les quiero hablar. ¿Por qué? Porque él veía imágenes de Zeus, de Júpiter, de cantidad de dioses como Poseidón, como Hades. Pero Pablo no fue a predicarles de dioses diferentes. Pablo les predicó acerca de la salvación que el Señor ha dado a los hombres a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. La sangre que nos limpia, la sangre que nos santifica, la sangre que nos limpió. Y la Biblia dice, por precio ha sido comprados a través del derramamiento de la sangre del unigénito Hijo de nuestro Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces, amados hermanos, ¿qué es la condenación eterna? La Biblia nos habla en el capítulo 20, versículo 15 del libro de Apocalipsis. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios aquí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis? En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11, nos está hablando del juicio final. Nos está hablando del fin de todas las cosas. Nos está hablando ya no tanto del fin de cuando la Biblia habla que Dios va a enviar catástrofes a la tierra, fin de la economía mundial, fin de la política mundial, fin de la religión mundial. No, nos está hablando también del fin de la esperanza de todo ser humano. De que ahí se va a terminar la esperanza de todo ser humano.
Hoy hay oportunidad para el drogadicto. Hoy hay esperanza para el que está en adulterio, para el que está en fornicación. Hoy hay esperanza para el brujo, para el idólatra, para el mentiroso, para el pecador. Hoy hay esperanza para todo aquel que no guarda la palabra, para todo aquel que está alejado de las cosas de Dios. Porque hoy hay esperanza, porque mientras haya vida, hay esperanza. Puede ser el hombre más, entre comillas, perdido de la tierra. Puede ser el más blasfemo. Puede ser el más ateo. Puede ser el más brujo. Pero mientras tenga vida, tiene esperanza. Pero llegará un momento donde ya no habrá esperanza. Vendrá un momento donde ya no habrá tiempo. Vendrá un momento donde todo terminará. Vendrá un momento donde todo acabará. Vendrá un momento donde Dios llamará al hombre a juicio. La amartología es la ciencia o la doctrina que estudia el pecado. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La martología me habla de que el hombre es culpable de sus hechos, de sus actos, de todo lo malo que haga. Pero el hombre no quiere reconocer que es culpable. El hombre siempre quiere autoproclamarse inocente. Por eso cuando hay un juicio, el juez le pregunta al reo: ¿usted se declara culpable o inocente? Muchos, sabiendo que cometieron la infracción, el problema, el delito, dicen: me declaro inocente. Aunque sabe que cometió el error, aunque sabe que es culpable. Y se busca a un abogado y le dice: como sea, usted tiene que sacarme de aquí. Aunque yo lo haya hecho, quiero demostrar que yo no lo hice. La amartología dice: el hombre tiene que darle cuenta a Dios por su pecado, porque Dios no es culpable del pecado del hombre, porque Dios no es culpable que el hombre no reconozca su pecado. Por eso, hermano, el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, cuando nos habla acerca del Señor Jesús, el capítulo 3 versículo 20 de San Juan dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el hombre no viene a la luz? Porque el hombre sabe que está en pecado. Y la pregunta es: ¿el hombre reconoce el pecado? La respuesta es no. El hombre, aunque sabe que está en pecado, el hombre, aunque sabe que está apartado de Dios, el hombre no reconoce que está en pecado, que anda apartado de Dios. El hombre siempre anda buscando a un culpable. Siempre anda buscando a un culpable. Entonces, al final de los tiempos, la Biblia nos habla en el momento cuando el Señor se va a sentar en un gran trono blanco. Y dice la Biblia, quiero que lo miremos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 11 en adelante dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Dónde se cree que va a ser el juicio final? Se cree que va a ser en el Uranus, en el espacio. ¿Por qué? Porque la Biblia ahora nos habla de que la tierra ya no existía, ni el mar, y que tampoco se halló el lugar de ellos. O sea que la Biblia habla de que la tierra que hoy pisamos nosotros va a desaparecer, va a ser destruida. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces aquí Apocalipsis nos está diciendo: el juicio no va a ser en la tierra. El juicio no va a ser en el cielo. ¿Por qué? Porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. El juicio final va a ser en el espacio. Va a ser un acontecimiento tremendo, donde todos los habitantes de la tierra que murieron en pecado, que murieron sin salvación, que se condenaron, van a tener que darle cuenta a Dios. Van a tener que estar allí delante del gran trono blanco.
Por eso la Biblia nos lo habla claramente allí. Y dice, hermano, el versículo 15 que leímos: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Hay una polémica por este versículo. Los libros fueron abiertos. Algunos dicen que cuando un hombre comete un pecado, el Señor se lo escribe en un libro. Cuando alguien dice una mentira, el Señor se lo escribe en un libro. Cuando alguien mata, cuando alguien roba, cuando alguien adultera, fornica, miente, cuando hace lo malo, lo anota en un libro. Pero la interpretación más bíblica, en vez de decir que cada que alguien peca, el Señor o un ángel lo anota en un libro, es decir, que en el día del juicio final, cuando la Biblia dice y los libros fueron abiertos, se refiere a que la Biblia va a ser abierta el día del juicio final. No van a ser libros donde Dios escribió los pecados de las personas, como algunos lo dicen. Cuando dice la Biblia los libros, la palabra Biblia en el griego significa biblón. Y biblón en español significa muchos libros. Entonces podemos decir que en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo que leímos aquí, en el versículo 12, hermano, nos habla la Biblia, es de que la Biblia va a ser abierta en el día del juicio final. Jesucristo dijo de que en el día postrero tendréis que dar cuenta delante de Dios, porque esta palabra os juzgará. Jesús dio a entender de que la palabra y miren, el capítulo 5 versículo 17 de Mateo aún también lo habla. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, no pasará ni una jota sin que todo se haya cumplido. Así que si alguno enseñare a los hombres, o mejor no enseñar a los hombres un mandamiento de estos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ustedes quieren entender la palabra del Señor, la palabra de Dios que tenemos nosotros, que utilizamos para predicar, que utilizamos para leer, que utilizamos para escudriñar. Esa va a ser la que se va a abrir el día del juicio final, cuando dice la Biblia de que el Señor llamará a todos los que están o que habitaron bajo la tierra. Dice la palabra: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Porque hay un fin de todo, hermanos. Como hay un principio, tiene que haber un fin. Y la Biblia nos habla allí de que los muertos, cuando habla de muertos de pie, está dando a entender de que los muertos van a ser conscientes. Juan no está viendo a los muertos acostados. Juan no está viendo los muertos en las tumbas ni en los ataúdes. El apóstol Juan está diciendo: y vi a los muertos de pie. ¿Algún día usted ha visto un muerto de pie? Estoy seguro de que siempre los hemos visto acostados. Hay una tendencia nueva hoy en día de hacer los velorios más amenos, donde al muerto lo visten de futbolista si le gustaba el fútbol, donde al muerto lo visten con su ropa de trabajo, donde lo paran en una esquina de la casa, donde le pintan su rostro, donde se lo maquillan para que parezca alegre, donde la gente ya baila. Porque hoy ya no respetan ni a los muertos, hermano. Antiguamente alguien moría y era una reverencia por la viuda, por los dolientes, por la familia. Nadie se atrevía ni siquiera a hablar. Hoy usted va a un velorio y lo que escucha es carcajada, lo que escucha es risa, lo que ve gente es comiendo como si nunca hubieran comido. Gente hablando, gente burlándose. Hermano, hoy día lo que usted ha visto es como si fuera una exhibición, sin pensar dónde está el alma de este que murió. ¿Dónde está el alma de aquel que ha muerto en este momento? Aquí tenemos su cuerpo. La pregunta es: ¿dónde está su alma? ¿Dónde está el alma de los que mueren hoy sin salvación? ¿Dónde está el alma de los que mueren hoy sin Cristo?
¿Dónde está el alma de los que han muerto, hermano, y rechazaron la palabra de Dios? De los que han muerto y pisotearon la sangre del Cordero, que conocerían de la palabra, que conocían de la Biblia, pero no se arreglaron con Dios. Andaban en delitos, andaban en pecados, tenían una doble vida delante de la iglesia, delante de los hombres. Eran unos, pero Dios sabe y Dios conoce los corazones. ¿Y dónde están hoy en día? Cantidad de velorios, cantidad, hermano, de momentos difíciles donde ha habido una persona que ha muerto. La pregunta es, ¿dónde está esa persona que murió? Porque la gente dice que si muere borracho va para el cielo y que si muere quemado también. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia nos habla, hermano, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La Biblia habla de que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, mas Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Pero el hombre rechaza esa abundancia. Muchos están esperanzados en que recen por ellos. Le dicen a la familia: si yo muero, reza por mí. Si yo muero, ve a donde un pastor o un cura, un sacerdote, y paga una ofrenda para que saquen mi alma del infierno al purgatorio. Pero la Biblia no nos habla de purgatorios. La Biblia no me habla de dar una ofrenda o dar un diezmo o dar un dinero para que alguien salga del infierno. La Biblia no lo habla, amado hermano, de eso. Eso es mentiras. Las indulgencias son pecado y mentira. Las indulgencias son inventos de la religión tradicional, donde decían que si un pecador cometía un pecado, en el momento de que la moneda sonara, el alma saldría al purgatorio. La Biblia no me habla a mí de todo eso. La Biblia me habla a mí es de que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Que todo aquel que muera en pecado, que todo aquel que muera en desobediencia, y si es un evangélico frío, apático, indiferente, si es un evangélico que no guarda la palabra, es un evangélico rebelde, es un evangélico que no se somete a la palabra, pues también si se muere se condena. Pastor, ¿y mis hijos? Soy consagrado a Dios, mis hijos no. Dios no tiene nietos. Hermanos, ni mis hijos, ni los hijos de ninguno, si no se arrepienten, se pueden condenar. Se pueden perder. Por eso Dios nos envía a predicar esta palabra aún a nuestros hijos, a concientizarlos de que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Dios da es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuándo va a ocurrir el juicio final? Después del milenio. Inmediatamente, hermano, termine el milenio, la Biblia nos habla de una batalla llamada Gog y Magog. Y después de la batalla de Gog y Magog, que va a haber después del milenio, en poco tiempo, ahí es donde empezará el juicio ante el gran trono blanco. El juicio será para los muertos incrédulos. Esta es, hermano, lastimosamente, la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte en términos teológicos? La segunda muerte significa condenación eterna. Todo aquel que ha muerto sin Cristo está en un lugar llamado infierno. Aunque muchos se burlan, aunque muchos dicen el infierno no existe, es un invento de la mente, un invento de Dante, un invento de aquí, de allá, un invento de los escritores bíblicos. No, el infierno es un lugar real. La Biblia dice que Jesús, hermano, descendió a los infiernos. La Biblia nos habla en el capítulo 16, verso 19 de Lucas, la experiencia que Jesús cuenta, y no fue una parábola, acerca del rico y Lázaro. El libro de los Salmos dice: todos los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios.
Entonces, el infierno no es para meterle miedo a la gente o para psicológicamente trabajar la iglesia. El evangelio, el infierno es un lugar real. El evangelio habla, hermano, de la salvación del alma. El evangelio habla de que el hombre tiene que aceptar a Jesús y aceptarlo como Salvador para no irse al infierno. Capítulo 10, verso 28 de Mateo, Jesús lo habló también. Y él habló de que el infierno existe. Él habló claramente ahí acerca del infierno. Si alguien habló del infierno, más que nadie fue Jesús. Jesús utilizó esa palabra cantidad de veces, tanto que la Biblia habla que Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida, salvación, que con dos ojos ser arrojado al infierno de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es real. La condenación es real. La salvación es real. La Biblia nos habla en el capítulo 9, verso 27 de los Hebreos, de la manera que Dios estableció. No dice que el pastor estableció, ni el papa estableció, ni el cura estableció, ni el gobierno estableció, ni la ONU, ni la Unión Europea. No. Dice de la manera que Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea que no hay dos oportunidades. La reencarnación no existe. Porque si la reencarnación existiera, hablaríamos de varias oportunidades. El Señor es, hermano, claro en su palabra. Y el Señor dice claramente en su palabra, de la manera que Dios lo ha establecido, que los hombres mueran una sola vez. Y después, ¿qué viene? Bueno, después viene el juicio, dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, mira que ahí nos habla, hermano, donde leímos la palabra de nuestro Señor, en el capítulo 20, versículo 15 del Apocalipsis, nos está hablando del fin de toda esperanza. Ahí no hay nada que valga. Ahí no hay perdón, ahí no hay misericordia, ahí no hay salvación, ahí no hay evangelio, ahí no hay iglesia, ahí no hay pastor, ahí no hay diezmo, ahí no hay ofrenda, ahí no hay dádiva, ahí no hay pacto, ahí no hay nada que pueda librarle de lo que viene. Es el último estado. Dios a través de los tiempos ha tenido misericordia del ser humano. Y dice la Biblia que a través de los tiempos nos ha hablado y hoy nos habla por su Hijo. El Señor envió profetas, los cuales fueron asesinados. El Señor envió siervos, los cuales fueron echados a un lado, apedreados, aserrados, destruidos, matados a espada. Y el Señor dijo: mandaré a mi Hijo a ver si de pronto consideran, a ver si lo aceptan. ¿Y qué hizo el ser humano? Lo despreció. El apóstol Pedro dice: la roca, la piedra angular que era de los edificadores, hoy ha venido a ser la piedra del ángulo. Jesús desechado, menospreciado. Jesús, aquella piedra del ángulo reprobada por los hombres, hoy ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Y dice el apóstol: piedra que hace tropezar. Jesús es la piedra que hace tropezar cualquier doctrina, cualquier conocimiento que haya que no sea de Jesús. Será un conocimiento, una doctrina que hará que tropezará con la roca de salvación. Por eso en nadie más está la salvación. La salvación no está en María, no está en Pedro. La salvación, hermano, aún inclusive, aunque el Padre la envió, la salvación depende de Jesús. Porque lo habla Filipenses, que se nos ha dado un nombre, dice la Biblia, sobre el cual toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tanto será esa piedra que hará tropezar, que hasta en el infierno las almas tendrán que decir: Jesucristo es el Señor.
¿Cómo de duro será para un ateo, hermano, que muera sin la salvación, en el mismo infierno tener que decir: Jesucristo es el Señor? Qué duro va a ser para mucha gente que rechazó la palabra, que rechazó la salvación, que rechazó a nuestro Dios, que rechazó a nuestro Cristo. ¿Cuánto evangélico hoy jugando con las cosas de Dios? Fríos, indiferentes, muertos espiritualmente, esperando que un avivamiento, que Dios los levante. No, el tiempo es ahora. Yo no puedo permitir que el diablo apague el fuego que hay en mí. Yo no puedo ser emocionalista. Hoy usted ve un poco de gente saltando, danzando, brincando. Hoy cualquiera es cantante, adorador. Hoy cualquiera se inventa un coro y salen miles en un estadio saltando como cabras. Pero vaya, mire cómo viven para Dios. Vaya, mire qué evangelio están llevando. Vaya, mire si verdaderamente guardan la palabra del Señor. No, hermano, son síntomas de apostasía. Son síndromes de apostasía, donde aparentemente el diablo le hace creer a muchos que son hijos de Dios y andan en delitos y pecados. Son mundanos, carnales. Hoy en día, hermano, no se está predicando ni viviendo la sana doctrina. Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, donde a usted le dice: no es el pecado ya no existe, el pecado quedó abolido. Donde usted le dice: no es pecado adulterar, no es pecado fornicar, o no es pecado tomarse una cervecita de vez en cuando, eso no es pecado, más un cigarrillo, eso no es pecado. Eso dice el diablo que no es pecado. Pero un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Entonces la condenación eterna o la segunda muerte está reservada para el final de los tiempos. Mire que viene a aparecer antes del capítulo 21, antes de la revelación de la gloria venidera, antes de la revelación que Dios le dio a Juan acerca de la nueva Jerusalén. Como quien dice: yo hice hasta lo último por salvar al ser humano. Y yo lo creo, hermano. Por eso predicamos de las dispensaciones, que son etapas, tiempos en los cuales Dios ha tratado con la humanidad. Dios viene desde tiempos antiguos tratando con el ser humano, hablándole al ser humano, y no hay generación más bendecida que esta generación que tuvo el privilegio de conocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay generación más bendecida que esta, la de nosotros, donde tenemos 66 libros de la Biblia. Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de 4 llamados biográficos, donde nos habla acerca de 14 epístolas del apóstol Pablo, donde vemos epístolas pastorales, donde vemos un libro histórico llamado Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, y donde vemos un libro de revelación al final. Un libro que significa quitar el velo para ver claramente. La pregunta es: ¿tú estás viendo claramente? Si estás viendo lo que está aconteciendo, ¿qué estás haciendo para escapar del juicio venidero? ¿Qué estás haciendo para escapar de lo que viene? ¿Qué estás haciendo para presentarte fiel delante de Dios? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está vacía o está llena? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás llevando un evangelio camuflado, moderno, un evangelio ante los ojos del ser humano? ¿O eres un hombre, una mujer temerosa de Dios, que respeta las cosas de Dios? Porque Dios quiere utilizar vasos de honra. Cuando miramos la historia de Saulo de Tarso en el capítulo 8 y 9 de Hechos de los Apóstoles, y vemos que la Biblia habla de que en Jerusalén habitaba un varón piadoso llamado Ananías. Y dice la Biblia que el Señor le habló en visión y le dijo: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Seremos como Ananías,
que estamos dispuestos a llevar la palabra, que estamos dispuestos a ser vasos útiles en las manos de Dios. O estamos cansados o no tenemos tiempo, o estamos ocupados en otras cuestiones diferentes a la salvación. La iglesia tiene que preocuparse hoy más que nunca por su salvación. La iglesia tiene que preocuparse hoy más que nunca por estar bien delante de Dios. La iglesia tiene que preocuparse hoy más que nunca por predicar esta palabra, por decirle al mundo entero: Jesucristo viene pronto. Hay que darle cuenta a Dios. La condenación no es un mito. La condenación no es para darle susto a nadie. La condenación va a ser un hecho real, hermano. Un acontecimiento tremendo. El grito más horrible que hayamos escuchado en toda nuestra vida va a ser cuando aquellas almas sean lanzadas al lago de fuego. En el momento no hay nadie en el lago de fuego. Si sí o no. Pero la Biblia me habla de un lago de fuego. La Biblia me habla de un lugar, un receptáculo de perdición eterna, donde las almas serán lanzadas después del juicio final. Donde los que han muerto sin Cristo tendrán que resucitar. Mire el capítulo 20 de Apocalipsis, por favor. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces dice ahí: pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Por qué dice de otros? Porque está hablando de unos. Cuando el capítulo 20, versículo que leímos de Apocalipsis dice: pero los otros muertos, al usar la palabra otros, está hablando ya de unos. ¿De cuáles muertos estaba hablando? De los mártires que morirán en la segunda mitad de la gran tribulación. Pero dice el apóstol Juan, para dejar todo claro, porque alguien podría decir: no, es que ahí también resucitó mucha gente mala. Dice Juan: no, los otros muertos se refiere a los pecadores, a los que han muerto sin Cristo, a los que han muerto sin salvación, a los que han muerto desde Adán y Eva hasta el tiempo de hoy, que no van a resucitar sino hasta después del milenio. O sea que hablamos de Caín, o sea que hablamos de Balaam, o sea que hablamos de Judas, o sea que hablamos de Ananías, Zafira, de Hitler y cantidad de gente que murió sin salvación, que en este momento están siendo atormentados en el infierno. Pues quiero decirle que les faltan más de 1000 años para salir y ser enjuiciados ante el gran trono blanco. Eso no lo estoy diciendo yo, usted lo acabó de leer. Los otros muertos no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años, hermano. Mientras el ser humano está en esta tierra, mientras la iglesia está aquí relajada, mientras mucho pueblo de Dios se la pasa murmurando, criticando de desobedientes, buscando lo que no se le ha perdido en el mundo, muchos en este momento están en ese lugar atormentados, esperando el día del juicio. Y va a ser peor el día del juicio que lo que están viviendo hoy en día, porque el infierno es real. Dios tenga piedad y misericordia, hermano. El infierno es real. El Señor lo creó, el Señor lo hizo, porque el Señor es justo. Si el infierno no existiera, Dios no sería justo. Porque alguien dijo: por el contrario, si Dios existiera, el infierno no existiría. No, hermano, el Señor dice: he aquí que vengo pronto para recompensar a cada uno según como haya sido su obra. He puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Usted escoge qué quiere, bendición o maldición. Pablo dice en el capítulo 8 de los Romanos: todos nosotros éramos como ovejas descarriadas. Mire, pero el Señor tuvo misericordia. El Señor nos llamó. Pero hoy en día hay mucha dureza de corazón. Hay muchos corazones duros.
Hay mucho pueblo que está siguiendo la religión, pero no están siguiendo al Dios Todopoderoso. Hoy en día hay mucha carnalidad en las iglesias. Hoy en día hay mucha apostasía en las iglesias. La iglesia es la esperanza del mundo y la lámpara de la iglesia se está apagando, hermano. El evangélico moderno es un evangélico insujeto. Es un evangélico que no tiene tratos con el Espíritu Santo. Es un evangélico que va al templo como si fuera a un teatro a ver una película. Hoy en día, hermano, no hay mover del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el creyente de hoy en día le cierra el corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quiere mover. Mira, hay gente que va al culto solamente a chatear, solamente a ocuparse de las cosas que no debe estar ocupado. Hay gente, hermano, lastimosamente, que no ha nacido de nuevo. Y después van a culpar a Dios. Cuando el Señor ha dado la oportunidad, cuando lo sacro, que significa santo, se está pisoteando. Cuando hoy en día falta más temor de Dios. Cuando hoy en día lo que se ve es murmuración, traición, como hablaba la palabra de Dios allá ayer, hermano, en la confraternidad. Padres que llegan a la casa es a murmurar y a hablar mal de la iglesia, del pastor, de las cosas de Dios, y no les importa hablar, que los hijos escuchen lo que están hablando y están atando a sus hijos. Por eso hay niños que crecen con odio hacia los pastores, con odio hacia las iglesias, porque escuchan a los padres hablando cosas que no son de Dios. Hermano, yo digo, Señor, nos ayude. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Pero así como la salvación es un regalo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no habla de la muerte de morir y enterrarlo. No. Esa palabra muerte habla de condenación. Habla de condenación. Entonces me está hablando de la muerte segunda. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comeréis del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, moriréis. Y dice la Biblia de que ellos comieron. Pero ellos cuando comieron no murieron. Siguieron. Inclusive se cree que nació Caín y Abel. Pero ante Dios ellos ya no existían. Ante Dios habían muerto. Entonces la muerte segunda habla de eso. Es una separación total de Dios. La muerte segunda habla de una condenación del alma, por una separación, por una ruptura que hubo cuando el hombre se rebela contra Dios, cometiendo pecado, cuando el hombre le falla a Dios. Hay ese punto de quiebra, hay esa ruptura espiritual. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Hermano, dice la Biblia que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos lo creemos? Él vino a salvar lo que se había perdido. Y de eso que se había perdido, usted y yo somos un ejemplo. Le hago una pregunta: ¿usted como iba antes de Cristo se salvaría? ¿Usted no reconoce que el Señor ha hecho una obra en su vida? Bueno, ¿no reconocemos que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones? Que lo que usted y yo éramos antes no lo somos hoy. ¿Y por qué entonces hay gente que sí quiere ser igual a como era antes? Porque mucho evangélico dice: ay, no me conoció, me hubiera conocido como yo era, hasta la lengua se la hubiera sacado. Ay, hubiera conocido como era yo mataba y comía del muerto. A mí qué me importa cómo haya sido usted o cómo haya sido yo. Lo que me importa es la nueva vida en Cristo Jesús. Si matábamos o no matábamos, no importa. Aquí lo que importa es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermano. Aquí lo que importa es que Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa. Dios bendiga a los cuatro que Dios limpio con la sangre preciosa, hermano. El Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha hecho nuevas criaturas. La muerte segunda habla de la condenación eterna. Después de este versículo 15 del capítulo 20, no se vuelve a nombrar al pecador.
Usted encuentra la lectura contra el pecador o del pecador desde que empieza la Biblia hasta el capítulo 20, versículo 15 de Apocalipsis. De ahí para allá no se sabe nada más. De ahí para allá son teorías. De ahí para allá unos dicen que el cielo va a quedar al frente del lago de fuego, pero que los que están en el lago de fuego van a ver las 24 horas, los que están en la Nueva Jerusalén, pero los que están aquí no van a ver a los que están allá. Yo no sé si va a ser así o no va a ser de esa forma. Lo que yo sé es que van a ser condenados por los siglos de los siglos de los siglos. De que no habrá fecha para salir, de que no habrá caducidad. La tierra tiene caducidad, el pecado tiene caducidad, el diablo tiene caducidad, todo tiene caducidad, pero la condenación eterna no tiene caducidad, hermano. Satanás mismo tiene su fecha donde va a ser lanzado al lago de fuego. Él tiene su tiempo donde se le va a acabar su imperio, donde ya no va a poder engañar a las naciones, donde va a ser lanzado, dice la palabra del Señor, al lago de fuego, justo con el anticristo y el falso profeta. O sea que la fecha, la caducidad del pecado de Satanás tiene su cumplimiento también. Todo va a terminar, todo va a acabar, pero el justo, hermano, vivirá por la eternidad, adorando y exaltando a Dios. Lo que hay en la tierra es pasajero. Y el diablo ataca las 24 horas la mente, el corazón, los pensamientos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La gente lo sabe y no se cuida. No, yo sé, pastor, que la Biblia habla que el diablo es mi enemigo. Yo sé que el diablo. ¿Y por qué no haces algo? ¿Por qué no lo reprendes? ¿Por qué no lo echas fuera? ¿Por qué no te metes más con Dios? ¿Por qué no buscas más de Dios? ¿Por qué no predicas esta palabra? ¿Por qué no te santificas más para el Señor? ¿Por qué no eres un verdadera, fiel cristiano, cristiana? ¿Qué te impide para entregarte más a Dios? ¿Qué te impide para adorarle más? ¿Qué te impide para meterte más con nuestro Dios? Aleluya. ¿Qué le está impidiendo a usted, hermano y hermana, para tener un encuentro duradero? No tanto verdadero, porque ya lo tuvo usted con Él. Hablo de verdadero, un encuentro verdadero, duradero. Un encuentro que usted pueda sentir la gloria de Dios. Que usted se le vea, se le sienta esa gloria de Dios. Ese verdadero evangelio. Esa administración del Espíritu Santo en su vida. Este versículo es el más triste de toda la Biblia, hermano, porque nos habla del receptáculo final, donde ya el Señor tendrá todo listo, donde la iglesia estará presente, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todos estarán allí, hermano, y en la parte de abajo, frente al trono, estarán todos los muertos de pie ante Dios. ¿Y sabe cómo van a estar ellos? Con cuerpos glorificados. Porque la Biblia habla de la segunda resurrección, capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para salvación eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Daniel habla de esta segunda resurrección como un evento que va a ser al final de los tiempos, donde todos aquellos que murieron sin Cristo tendrán que resucitar, pero no para ser arrebatados, pero no para ser santificados, serán resucitados para el juicio ante el gran trono blanco, donde no habrá juez. Hoy hay juez, hoy hay abogado, hoy hay fiscal. El fiscal es el diablo, el abogado Jesús y el juez es Dios. Pero en aquel día, el que hoy, hermano, es el abogado, será el juez. Y el que hoy es el fiscal estará en el lago de fuego ardiendo por toda la eternidad. Hoy el panorama está de una forma, pero mañana puede estar de otra forma. Como miramos el clima en esta ciudad, que hoy usted ve el clima de una forma y en la otra semana lo ve de otra totalmente diferente. Así es el panorama bíblico. Hoy vemos todo de una forma, pero el Señor ya estipuló lo que viene para los últimos tiempos, hermano. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda no es aniquilación,
sino separación eterna de Dios. ¿Qué tal que la muerte segunda fuera aniquilación? Algunos dicen, sí, la muerte segunda es aniquilación, o sea, ya la gente no existe más. No, hermano, no es aniquilación, es separación. La muerte segunda no es aniquilación. Eso lo quisiera el diablo, que fuera aniquilación. Hermano, uy, qué bueno que el diablo, uy, hago todo y a lo último Dios me mata y dejo de existir. Como los animales, el pollo, el perro, el gato, el caballo, el tigre, el león. Ellos no resucitan, hermano. Ellos no son transformados. Ellos no son eternos. Cuando mueren son aniquilados. Dejan de existir. Pero el hombre no es aniquilado. Satanás, él tiene que pagar todo lo que ha hecho, hermano. Sería injusto que el diablo fuera aniquilado. Si hubiera un censo, una votación a nivel mundial, ¿usted qué opina? Dios le pregunta, ¿aniquilo al diablo? Sí o no, ¿usted qué le daría? Ay, pero pastor, hay que tener misericordia del diablo. Él también pues, se pudo equivocar, cualquiera se equivoca. Yo le daría, aniquílelo. Pastor, no tiene amor. Hermano, no hay nadie más misericordioso que Dios. No hay nadie más misericordioso que Dios. Cuando aquella mujer entró a la casa de aquel varón y empezó, hermano, a derramar su perfume, dijo, qué desperdicio si hubiera vendido y dárselo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia? No porque él amara a los pobres, es porque era ladrón. Yo no puedo aparentar ser más misericordioso que Dios, porque es mentira. No hay nadie más misericordioso que Dios. Y si Dios, hermano, en su palabra habla que el diablo tiene que pagar, pues él tiene que pagar. Y él lo sabe, que es lo más tremendo. Él sabe, él conoce este versículo. Y si quiere leámoslo, pues si no lo sabía, yo lo voy a mostrar el versículo. Mira allí, hermano, en Apocalipsis. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y a su nombre. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Capítulo 19, versículo 20 del libro de Apocalipsis. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales, con las cuales habían engañado a los que reciben la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y después dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba, y todas las aves se saciaron, ¿qué dice después? De las carnes de ellos. Y sigue, hermano, y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Ve lo que dice después. Y dice, y vi a un ángel que descendía con una llave del abismo y una gran cadena de la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. ¿Qué dice? Y lo ató, ¿por cuánto dice la palabra allí? Vea lo que dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Quién ha engañado a las naciones? El diablo. Hermano, hay una pregunta: si el diablo no existiera, ¿la gente se hubiera condenado? Hay 3 enemigos: diablo, mundo y carne. Si el diablo, si Satanás, como dice la palabra de aquí, no hubiera existido, ¿cómo sería la humanidad? ¿Hubiera sido diferente a cómo es el día de hoy? ¿Cómo hubiera conocido el hombre el pecado si no hubiera sido por el diablo? El diablo fue el inventor del pecado en el cielo y fue el maestro del pecado en la tierra. Por lo cual acá dice la Biblia de que Satanás será atado 1000 años, dice la palabra del Señor, y cuando sea atado 1000 años, Satanás dice que empezará ese milenio. Vamos a mirar más adelante, versículo 10.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. Y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dice la palabra? Satanás será lanzado al lago de fuego. ¿Quién estará ahí? El falso profeta y el anticristo. ¿Qué sigue después de que el diablo sea lanzado al lago de fuego? El juicio final. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué sigue después de que Satanás sea lanzado al lago de fuego? Capítulo 20, versículo 10. ¿Qué sigue después? El juicio ante el gran trono blanco. Primero el anticristo, falso profeta, el diablo. Y aquí después vemos cómo después sigue el ser humano. Porque el ser humano siguió al diablo. Porque el diablo fue el maestro, la serpiente antigua, aquel que le enseñó al hombre a pecar, aquel que tentó al hombre para pecar, aquel que está lleno de maldad, que no tiene piedad, que no tiene misericordia, que Isaías capítulo 61 dice que a los presos nunca les abrió la cárcel. Satanás no sana, eso es mentira. Satanás no liberta, eso es mentira. Satanás, hermano, no da algo sin recibir algo a cambio. Él es padre de mentira. Él es la serpiente antigua que será lanzada al lago de fuego por los siglos de los siglos. Es una frase que significa por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Seres humanos se irán al lago de fuego por toda la eternidad. El que nunca conoció a Cristo y el que lo conoció y lo pisoteó. ¿Y sabe qué es lo más terrible que habla San Lucas con la parábola del siervo fiel? Jesucristo dijo: porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azotes, será azotado mucho. Pero el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Jesús habló que va a haber un nivel, hermano, va a haber un nivel de condenación. ¿Y sabe qué es lo más terrible? El nivel más alto de condenación va a ser para los que conocieron, para los que compraron una Biblia, para los que iban al templo, para los que se bautizaron diciendo que aceptaban a Cristo como Salvador, para los que pertenecían a la congregación, que oraban, que buscaban de Dios, que conocían el Evangelio y se deslizaron y se apartaron y no siguieron adelante. Esa condenación eterna y doble va a ser para ellos. Por eso se maneja en términos teológicos la palabra doble condenación. Hermano, doble condenación. ¿Qué es la doble condenación? La que recibe el vicioso de la calle cuando muere, el brujo cuando muere. No, esa es la condenación. La doble condenación es para todo aquel que conoció la palabra y la pisoteó y la tuvo por poco. Vamos a mirarla en Hebreos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Vamos a mirarla aquí en los Hebreos, hermano. Vamos a mirarla en Hebreos. Hay muchos versículos, pero miremos capítulo 6 de los Hebreos. Capítulo 6 de los Hebreos. Mira lo que dice la palabra de nuestro Señor. Capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Hermano, son las enseñanzas básicas. Esos son rudimentos de la doctrina de Cristo, las enseñanzas básicas. Pablo dijo: hagamos a un lado ya lo básico. Vamos a profundizar. Y miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Como el apóstol Pablo encierra toda la terminología para explicar al creyente de hoy en día y de aquel tiempo que no tenemos excusa delante de Dios. Así el hombre quiere excusarse. Es que el pastor era un mentiroso. Es que el pastor era un ladrón. Es que el pastor era un sinvergüenza. Es que el pastor era un adúltero. Sí, era un sinvergüenza. Sí, era un adúltero. Sí, era un tramposo. Pero si te predicó lo que está en la Biblia, ya no tienes excusa tú tampoco. Ese pastor sinvergüenza, adúltero, falso, lo que sea, tiene que darle cuenta a Dios. El apóstol Pablo dijo: unos predican a Cristo por envidia, otros por ganancias y otros por buena voluntad. Pero de todas maneras, dijo Pablo, Cristo es anunciado. A usted le predicaron el evangelio. Quizá el que usted le predicó se descarrió. Quizá el que usted le predicó se apostató. Eso no quiere decir que usted ya tenga excusa. La palabra nos llegó independientemente de quien nos la haya predicado o quien nos la predique, hermano. Entonces dice el apóstol Pablo allí, y habla del juicio venidero, y habla, hermano, aún también nos habla allí del día del juicio final. Verso 6. Recayendo, oiga, y recayendo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas, dice ahí, veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Teológicamente, Pablo está hablando allí de que las personas que recibieron la palabra, los rudimentos, el conocimiento y recayeron, van a ser condenados. Hay teorías, hermano, y hay cantidad de debates sobre si se pierde la salvación. 50% dicen sí, 50% dicen no. ¿Qué dice la palabra? Sí o no se pierde la salvación. La salvación no se pierde porque la salvación es una transformación. Se pierde el que desecha y menosprecia la salvación. Hermano, hay que saber responder. La salvación no se pierde porque Cristo es la salvación. Además, Jesús significa Salvador. ¿Quién se pierde? La persona que desecha a Jesús, que menosprecia la palabra, que se aparta del evangelio, que se va enfriando, apostatando, que se va olvidando de las cosas de Dios, que empieza a caer en el mundo, en las cosas del pecado. Entonces ahí ese es el problema. Capítulo 10, verso 26 al 29 de los Hebreos. Capítulo 10, verso 26 al 29 de los Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario o a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo es posible que una persona que pisotea el evangelio, que habla, que se aparta, hermano, vaya a obtener la salvación? Una persona que conoció el evangelio se muere, se va para el cielo. Por favor, no, usted y yo ya no tenemos excusa. Hermano, ya no tenemos excusa. Usted no puede escudarse en nadie, nadie puede escudarse en nadie. Todos tendremos que darle cuenta a Dios, todos.
no en el juicio, pero sí cuentas a Dios. Una cosa es el juicio y otra el tribunal de Jesucristo. Son muy diferentes. Un impío no va a estar en el tribunal y un justo no va a estar en el juicio. Todo aquel que se aparta del Señor, todo aquel que se aparta del camino de Cristo, todo aquel que sigue el mundo, todo aquel que se va enfriando y apartándose de las cosas de Dios y muere, y la muerte lo sorprende. Ay, hermano, qué tristeza. Por eso el capítulo 20, verso 15 nos habla de de la condenación eterna. Por eso dice ahí: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Moisés dijo al Señor: Señor, ráeme de tu libro. De un momento a otro, para morir solo hay que vivir. Ya cumplimos la primera, la segunda puede llegar en cualquier momento. Por eso en todo tiempo, ya para terminar, dice la palabra en Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Seguí la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Cristo no viene por un creyente apagado, indiferente, por una iglesia religiosa y apóstata. Él no viene por un evangélico que sepa mucha Biblia. Él viene por un corazón contrito y humillado. Póngase de pie, le invito en esta hora. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, Padre bueno y eterno Dios. Oh, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Cuánta misericordia has tenido con nosotros, Dios amado. Oh, aunque hemos sido infieles, tú permaneces siendo fiel, Señor. Hable con Dios, hermano. Ya puede hablar con Dios, ya puede hablar y decirle: Señor, aquí estoy. Oh, ya puede decirle: Señor, ayúdame. Usted que va a saber que hoy vengan por usted. Usted que va a saber que el Señor mande por usted en esta noche o en esta semana. Que alguien de esta iglesia aparta la presencia de Dios. Por eso habla con Dios. Dile al Señor que te ayude. Oh, dile a Dios: ayúdame, Señor. Si has pecado contra Dios, pídele perdón. Si has un evangelio suave, una religiosidad, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, ayúdame. No te enojes con el hombre con este mensaje. Lee la palabra del Señor. Ahí te di los versículos de la Biblia para que los leas. Dile al Señor: ayúdame. Dile al Señor: ayúdame. ¿Cuántos hermanos distraídos en las cosas del mundo? La iglesia está distraída en las cosas del mundo más que en las cosas de Dios. Dile al Señor: ten piedad de mí, Dios. Ten misericordia de mi alma, Señor amado. Oh, te pido piedad, misericordia, Señor. Habla, hermano, cierra tus ojos, ciérralos, habla con Dios. Este es un momento muy especial. Dile a Dios: ayúdame. ¿Qué sabe usted que el Señor te va a pedir cuentas? Muchos hacen planes largos y no saben que la muerte ya los ha reclamado. Aquel hombre que dijo: ¿qué haré, alma mía? Muchos bienes tienes, amontonados para muchos años. Romperé mis graneros pequeños, edificaré unos mayores y me sentaré, comeré, beberé y diré: alma mía, regocíjate. Come tu pan, bebe tu vino. Y Dios le dijo: necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho para quién será. Dile a Dios: ten piedad, ten misericordia de mi alma. Oh, quizás te has contaminado con el pecado. Quizás te has contaminado con la murmuración. Quizás te has contaminado hablando mal de tu prójimo. Te has levantado contra tu hermano. Quizás piensas mal de tu hermano, de tu hermana. Dile al Señor: perdóname, Dios. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Lávame con tu sangre preciosa. Hoy puede ser ese día, hermano. Hoy Dios puede llamarte a cuentas. Hoy puede terminar todo. Pídele misericordia al Señor. Cuánto pueblo de Dios te está frío, muerto, indiferente, hermano. Cuánto pueblo de Dios con conocimiento de la palabra está más enfocado en las cosas del mundo que las cosas de Dios.
Solo buscan a Dios por necesidad cuando hay problemas o dificultades. Oh, por eso dile al Señor: ten piedad de mí, Señor. Oh, ten misericordia de mi alma. Dile: Señor, ten piedad de mi vida. Dile: Señor, ten piedad de mi alma. Ten misericordia. Dile al Señor: ten misericordia de mis hijos. Ora por tus hijos. Démosle ejemplo a nuestros hijos, hermano. Oremos por sus almas, para que Dios tenga piedad de ellos. No sabemos el diablo que quiera hacer el día de mañana, pero el temor de Jehová está escrito en el libro de la vida. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin.